De hecho, este Salmo 51 es lo que podríamos llamar la oración de un reincidente. Es la oración de un hombre que había creído en Dios y había experimentado el misericordioso trato de Dios. Es acerca de un hombre que cae a pesar de conocer la verdad. Pero eso no supone diferencia alguna. Lo que David nos dice aquí acerca del pecado es siempre cierto, ya se trate del pecado de un creyente o de un incrédulo. La naturaleza del pecado es inmutable, y lo que David tiene que decir, pues, acerca del pecado es una verdad universal. Aquí se nos muestran, pues, los pasos y las fases que atraviesa de forma inevitable un hombre cuando llega al reconocimiento y la convicción de su pecado. Simplemente quiero señalar y marcar cada uno de ellos. El primero es el siguiente: llega a un conocimiento y un reconocimiento del hecho de que ha pecado. Escuchemos a David en el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo primero, pues, que le sucede a un hombre cuando llega al reconocimiento y la convicción de su pecado es que lo afronta y lo mira sin engañarse a sí mismo. Toda esta historia nos dice que eso es exactamente lo que David no había hecho. Ahora bien, ¿no tiene algo de increíble que un hombre hiciera las cosas que hizo David y sin embargo no las afrontara? Sin duda, David debió de sentir que no estaba haciendo lo correcto y sin embargo lo hizo. Nunca afrontó realmente el hecho de que no estaba haciendo lo correcto y siguió negándose a hacerlo. Y tras haber hecho estas terribles cosas, David habría seguido sin afrontarlas de no haberle enviado Dios a Natán el profeta y haberle hecho enfrentarse a ellas, contándole lo que había sucedido de distinta forma. De esa manera, David comprendió y se humilló hasta el polvo. Así es como escribió este Salmo 51. Este es siempre el primer paso. Debemos detenernos y pensar. Debemos parar un momento y enfrentarnos a nosotros mismos, a la vida que hemos vivido, a lo que hemos hecho y a lo que estamos haciendo. Ahora bien, sé que esto es muy desagradable y que a las personas no les gusta un evangelio que diga cosas como estas, pero si quieres conocer la salvación de Dios, debes arrepentirte. Y el primer paso es la convicción de pecado. Y la primera forma de reconocer el pecado es detenerse y mirarse a uno mismo. ¿No es asombroso, repito, que David pudiera hacer las cosas que hizo y no afrontarlas? Ahí están todas las cosas que ha hecho, pero sigue adelante. ¿Cómo puede hacerlo? Solo hay una forma de sostener esa postura, y es negarte a afrontar lo que estás haciendo y a pararte a pensar. Ese es el motivo por que no censuro la obsesión, por el placer, que solo es un intento de las personas de escapar de esto. Es desagradable tener que pasar una noche contigo mismo y preguntarte, ¿qué clase de vida estoy viviendo? ¿Cuáles son las ideas que acaricio? Sin embargo, esto es absolutamente esencial. Debemos detenernos, enfrentarnos a nosotros mismos y considerar la vida que estamos viviendo. Todos nos parecemos extraordinariamente a David. Qué fácil es disculpar las cosas en nosotros, pasarlas por alto y no darles importancia. Sin embargo, somos muy rápidos para censurar airadamente esas mismas cosas cuando las vemos en otro, o cuando se nos expone un caso semejante. Eso forma parte de la naturaleza humana. Es cierto de todos nosotros como resultado de la caída y del pecado. Ideamos todos los métodos posibles para escapar de nosotros mismos. Permíteme plantear una sencilla pregunta en este momento. ¿Te has enfrentado a ti mismo? Olvídate de todos los demás.
Levanta un espejo ante ti, evoca tu vida, considera las cosas que has pensado, dicho y hecho y la clase de vida que estás viviendo. ¿Estás satisfecho con ello? ¿Aceptarías en las vidas de otros algunas de las cosas que tú mismo haces? ¿Considerarías que están libres de culpa? El primer llamamiento que hace Dios a un hombre es que sea honrado, que se deje de excusas y se enfrente a sí mismo, que se examine. Y si, permítaseme ir más lejos aún, dejemos de discutir acerca de religión y teología y examinémonos honrada y directamente. Ese es el primer paso. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Lo has afrontado? ¿Te has examinado a ti mismo de verdad y has analizado sinceramente tu propio corazón? El hombre que no lo haga carece de esperanza alguna. Y lo cierto con respecto al mundo moderno es que la gente está huyendo precisamente de eso. Se agolpan en los cines, leen novelas, hacen cualquier cosa que llene sus vidas y les evite pensar. Te digo que tú debes luchar por tu vida y luchar por tu alma. El mundo hará todo lo que esté en su mano para evitar que te enfrentes a ti mismo. Querido amigo, permíteme hacerte un llamamiento. Mírate a ti mismo. Olvídate de todo y de todos. Es el primer paso en el conocimiento de Dios y en la experiencia de su gloriosa salvación. Pero permítaseme apresurarme al siguiente punto. El segundo paso es reconocer con exactitud la naturaleza de lo que hemos hecho. Eso se expresa aquí a la perfección en 3 palabras. La primera es la palabra rebeliones, la segunda es maldad y la tercera es pecados. Quiero ahora decir algo acerca de estas 3 palabras. ¿Qué significa rebelión? Es levantarse, disponer la voluntad contra la autoridad y especialmente contra una persona que ostenta autoridad. Ese es el significado del término rebelión. Borra mis rebeliones. En otras palabras, David admite que se ha rebelado contra una autoridad, contra alguien. Su propia voluntad se ha alzado dentro de él y se ha autoafirmado. Le ha gobernado el deseo y se ha dejado arrastrar por la pasión. La rebelión es un deseo de salirnos con la nuestra, un deseo de hacer lo que queremos, lo que nos gusta hacer. Implica una elección deliberada, un desafío activo. Siempre significa hacer algo que nuestra conciencia nos dice que es erróneo. Es un acto voluntario y deliberado de desobediencia, una transgresión de la autoridad. Eso es lo que significa rebelión. Todo hombre que se arrepiente comprende que es culpable de eso. Está dispuesto a admitir, sí, lo hice, a pesar de que sabía que era erróneo. Sabía que la voz en mi interior, mi conciencia, decía que no, pero lo hice. Fui un rebelde, lo hice deliberadamente. ¿Qué significa maldad? Bien, maldad hace referencia a que un acto está desviado, torcido. Significa perversión. Y esto es obvio en el caso de David. Lávame más y más de mi maldad, de lo pérfido y lo ruin. ¿Qué es lo que me llevó a hacerlo? Esa desviación, esa perversión. ¿Qué pervertido he debido de ser para hacer algo semejante? Recordemos lo que había hecho David.
No hace falta que haga hincapié en lo torcido y desviado de su estado y en la perversión de todo ello. Y en este sentido, cuán cierto es de cada acto del que todos somos culpables. Gracias a Dios, quizá tú y yo no seamos culpables de asesinato, no somos culpables de algunas de las otras cosas de las que fue culpable David. Pero mi pregunta es, cuando te examinas, ¿no ves muchas cosas en ti pervertidas y torcidas? ¿No ves que muchos de los actos de tu vida se han torcido? Los celos, la envidia, la malicia. ¡Qué horrible desviación! El deseo de que sobrevenga un mal a alguien, el desagrado ante las alabanzas que recibe otro, los pensamientos perversos, torcidos, feos y malsanos, maldad. Y todos somos culpables de maldad. ¿Hay alguien que pueda negar que existe tal desviación dentro de él y que muchos de sus actos están marcados por esta terrible desviación y perversión? Y luego tenemos la última palabra, pecado. ¿Qué significa? El pecado significa errar el blanco, y esa es una buena forma de expresarlo. La idea que transmitimos es la siguiente: no estamos viviendo como debiéramos. Hay un hombre que apunta un blanco. Ese es su objetivo. Dispara, pero falla. Ha errado el blanco. Significa que no somos lo que debiéramos ser, que no somos rectos según la plomada. Ese es siempre el significado del pecado. Indica que un hombre está viviendo una vida para la que no estaba hecho. Muestra que no está pisando el camino que Dios ha dispuesto para él. No se mantiene en línea recta, no se mantiene en equilibrio. Hay un vaivén, una falta de rectitud en ella. No hace falta que insista en estos puntos. Sé que todas las personas de esta congregación deben reconocer que son culpables de tres cosas: rebelión, maldad o perversión, actos torcidos y desviados, y pecado, esto es, errar el blanco, no llegar a la meta, no ser lo que debemos ser o aquello para lo que se nos hizo, ir de un lado a otro y no a donde debemos, hacia adelante. El segundo paso en la convicción de pecado y la confesión del pecado es que el hombre reconoce que esa es la naturaleza de su vida y de sus actos. A continuación, el tercer paso es que el hombre comprenda y confiese que todo esto que ha hecho ha sido contra Dios y delante de Él. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿No hay un error aquí?, puede preguntar alguien. David tenía que haber dicho: contra Betsabé, contra Urías, contra los hombres que murieron en esa batalla, contra Israel y contra mi pueblo he pecado. Pero dice: contra ti solo. Está completamente en lo cierto. No niega que haya pecado contra otros, pero avanza un paso más. Comprende que sus actos no son simples actos en sí mismos. Ve que no solo afectan e implican a otras personas, sino que la verdadera esencia es que ha pecado contra Dios. Ahora bien, esa es la diferencia esencial entre el remordimiento y el arrepentimiento. Un hombre que sufre remordimientos es alguien que comprende que ha hecho mal, pero no se ha arrepentido hasta que comprende que ha pecado contra Dios. ¿Por qué habría de sentirse así? Permíteme responder a la pregunta del siguiente modo. Verás, el pecado representa una transgresión de lo que Dios ha hecho
y de lo que Dios quería que fuera el hombre. Voy a expresarlo de esta forma en una primera aproximación. Cuando un hombre peca, no solo está haciendo ciertas cosas que no debiera hacer, está pecando contra la naturaleza humana, la está traicionando, está pecando, pues, contra el género humano, y debido a eso, está pecando contra el Dios que hizo al hombre. Dios hizo al hombre perfecto, y Dios quería que el hombre viviera en esa vida perfecta. Le dio la posibilidad de hacerlo, y cuando un hombre peca, traiciona a Dios. Contra ti solo he pecado. Ha transgredido lo que Dios quería que fuera el hombre. Estoy torciendo y pervirtiendo la creación de Dios. Cada vez que peco, estoy transgrediendo la santa ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral, la idea común de la decencia que hay en la naturaleza humana. Todo eso procede de Dios, está ahí. Todos somos conscientes de ello. Y cada vez que somos culpables de una rebelión, de maldad o de pecado, estamos transgrediendo la ley santa de Dios y el plan que se ha ideado para la vida del hombre. Ciertamente, también estamos transgrediendo, como ya he recordado, nuestra conciencia interior. Dios ha depositado la conciencia en nosotros. No somos responsables de ella. Cuán a menudo hemos deseado no tener conciencia, pero está ahí. Conocemos esa voz interior que nos habla y nos dice que no hagamos algo. Si lo hacemos, estamos transgrediendo la norma de Dios. También es pecado contra Dios, porque significa que hacemos todas esas cosas a pesar de su bondad hacia nosotros. Creo que fue eso lo que le rompió el corazón a David por encima de todo lo demás. Era solo un muchacho pastor y Dios le había hecho rey de ese gran reino y le había concedido abundantes bendiciones. Sin embargo, David confiesa: he hecho esta cosa ruin. Dice: contra ti solo he pecado. Dios te dio el don de la vida. No fuiste tú quien te trajiste al mundo y tienes una personalidad única. Ha derramado sus bendiciones sobre ti, te ha puesto en una familia, te ha rodeado de amor, te ha provisto de comida y abrigo. Podía haberte negado todo eso. Piensa en el bien que te ha otorgado Dios de distintas formas y sin embargo le desafiamos. Pecamos contra Él y su asombrosa bondad y amor para con nosotros. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que el hombre descubre que no tiene absolutamente ninguna excusa o disculpa. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, David le está diciendo a Dios: no tengo una sola excusa, no tengo disculpa, no hay nada que se pueda decir a mi favor, no hay razón para hacer lo que he hecho. Todo ha sido resultado de una obstinación absoluta. Me he equivocado por completo. No tengo nada que alegar como atenuante. Quiero recalcarlo. Afirmo que es una parte absolutamente esencial del arrepentimiento y la convicción de pecado. Te ruego, pues, que te examines a ti mismo y examines tus actos. ¿Puedes justificar todo lo que has hecho? ¿Puedes ofrecer alguna disculpa o alegato? Permíteme que adopte la posición de Natán el profeta. ¿Qué sucedería si me alzara en este púlpito y describiera tu vida utilizando una parábola acerca de algún otro? ¿Lo verías?
Debemos examinarnos a nosotros mismos en ese sentido. Permíteme expresarlo con franqueza del siguiente modo. Mientras intentes justificarte a ti mismo, no te has arrepentido. Mientras te aferres a la más mínima autojustificación, te digo que no te has arrepentido. Ciertamente, el hombre arrepentido es el que, como David, dice: no tengo una sola excusa, lo veo con claridad, no puedo justificarme, odio las cosas que veo en mi vida, no tenía derecho a hacerlas, las hice tosudamente, sabía que estaba mal, lo admito, lo confieso abiertamente, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sientes que Dios está siendo duro al condenarte? ¿Sientes que Dios te habría tratado injustamente si alguna vez te vieras en el infierno? Si lo haces, no te has arrepentido. Quiero insistir en que la prueba del arrepentimiento es esta: que un hombre, tras haberse mirado a sí mismo y examinado su corazón y su vida, se diga a sí mismo: no merezco más que el infierno. Y si Dios me envía allí, no puedo quejarme lo más mínimo. No merezco nada más que eso. Esa es una parte esencial del arrepentimiento, y sin arrepentimiento no hay salvación. Afirmo que el hombre que tiene convicción de pecado es aquel que sigue estos pasos, y eso me lleva al último de ellos. El último paso es que comprenda y reconozca que su propia naturaleza es esencialmente maligna. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Puedes ver los pasos? Lo primero que hace es detenerse y afrontar los hechos. Se mira a sí mismo. A continuación, su segundo paso es reconocer los actos de los que ha sido culpable y admitir que son erróneos en 3 sentidos. Y luego dice: sí, pero eso implica a Dios y he pecado contra Dios. El siguiente paso llega cuando reconoce: no tengo pretexto o excusa. Pero luego se pregunta a sí mismo: ¿qué me indujo a hacerlo? ¿Qué me llevó a hacerlo? ¿Qué hay en mí que me hace capaz de todas estas cosas? Celos, envidias, odio, malicia, avaricia, deseo, lascivia y pasión desordenada. Y entonces lo entiende por fin y declara: mi propia naturaleza debe estar corrupta, mi propio corazón debe ser malo. No es el mundo que me rodea, es algo en mí lo que está podrido. En otras palabras, el último paso en esta convicción de pecado es pasar de una comprensión de los pecados a una comprensión del pecado y de su absoluta indignidad. Este último paso es el que San Pablo describe en el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, declara: estoy podrido por dentro, estoy enfermo, tengo el corazón negro. No se trata meramente de que haga cosas que no debiera. Soy yo mismo. Es el hecho de que tengo el deseo de hacer estas cosas, que quiero hacerlas. ¿Por qué? Porque hay algo en mí que responde a la atracción del mal. Es eso lo que me trastorna. Es el hecho de ser capaz de ello y de disfrutarlo. En mi corazón, no en el mundo. Así lo expresa Shakespeare. El error, mi querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos, que somos sus subordinados. He aquí, en maldad he sido formado,
y en pecado me concibió mi madre. Desde el día que nací, existe en mí una tendencia al mal. Hay algo torcido y pervertido. Está en mí. Es parte de mi ser y de mi naturaleza. Estos son, pues, los pasos en la convicción de pecado y en la confesión del pecado. Si captas la verdad de lo que he intentado decir, ¿no sientes deseos de clamar junto con David, ten piedad de mí, oh Dios? Eso es lo correcto, lo único que podemos hacer, querido amigo. Si te ves a ti mismo como alguien que ha pecado, entonces te lo ruego, acude a Dios, confíate a su misericordia. No lo harás en vano. Descubrirás que ha provisto plenamente para ti. Envió a su Hijo amado a este mundo solo por ti, para que muriera por tus pecados en el monte Calvario. Tu pecado ha sido castigado. Él lo borró allí. Él te lavará y te hará más blanco que la nieve. Te dará lo que necesitas. Apresúrate a ir a Él. Si has visto la necesidad, lo harás. El hombre que lo ve, como lo vio David, clama de inmediato, ten piedad de mí, oh Dios, lávame. Haz lo mismo, y tu oración recibirá una gloriosa respuesta, y conocerás el gozo de la gran salvación de Dios.